11:30 y quiero darle la bienvenida a nuestra querida Gloria. Gloria, querida, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Buen día, Gloria. Y vamos a darle la palabra a Gloria porque va a hablar sobre los escritos del amado maestro, los escritos de Abdul Bahá. Así que tiene una muy linda charla preparada. Adelante, Gloria, querida. Bueno, muchas gracias. Realmente después de tanta alegría hay que seguir de la misma manera. Tienen razón, realmente Abdul Bahá siempre, en cualquier espacio, procuraba que todos estén felices. Y bueno, y sabemos que tiene este año que se viene, realmente tenemos que estudiar los escritos, la vida de Abdul Bahá, profundizar sobre todos estos maravillosos libros que nos ha dejado, sus escritos, sus cartas. Una de las maneras en que tanto Baha'u'lláh como Abdul Bahá compartían las enseñanzas era respondiendo preguntas, ¿no? Muchas de las tablas que tenemos son respuestas a preguntas que hacían amigos, creyentes, no creyentes, sus seguidores. La verdad que incluso libros como el Ketab Eigan que tenemos de Baha'u'lláh son respuestas a preguntas. Y asimismo tenemos muchos escritos de Abdul Bahá de la misma manera. Y el libro que voy a comentarles en un ratito es un libro realmente histórico, muy importante, que se llama Contestación a unas preguntas. Quizás algunos de ustedes han escuchado otro título, por ejemplo, uno de los libros que tenemos viejos se llama Respuestas a algunas preguntas, pero el nombre correcto, en la traducción correcta y actual, es Contestación a unas preguntas. Este libro, al igual que muchos escritos que tenemos, ha sido en función a preguntas y respuestas, pero les voy a contar un poquito más. Realmente este libro tiene un montón de capítulos y temas que van desde temas como los profetas de Dios, las manifestaciones, sus cualidades, la evolución humana, la inmortalidad del alma, la relación entre cuerpo y el alma, la reencarnación, temas cristianos. Y lo podríamos describir como una especie de transcripción de conversaciones de mesa. Inclusive la primera vez el libro se publicó con el título de Table Talks, algo así como conversaciones en la mesa, ¿no? Y fueron conversaciones sostenidas entre Abdul Bahá y una creyente llamada Laura Clifford Barney en Israel, bueno, en Acá, en realidad, entre 1904 y 1906. Este libro se publicó por primera vez en 1908 en 3 idiomas, en farsi, en inglés y en francés, y se publicó en editoriales muy importantes. A veces algunos dicen que, bueno, que la popularidad de un libro se ve porque se reproduce, se vuelve a publicar, ¿no? Entonces, posteriormente, ese 1908, se volvió a publicar en Estados Unidos en 1918, se reeditó en 1930, en el 54, en el 64, en 1981, se publicó una edición de bolsillo en 1984 y se reimprimió en el 2011. Y después pasó algo muy interesante, y es que en el 2014 la casa pidió una comisión que haga una revisión profunda. Como este texto, ya les voy a ir contando, pero este texto tenemos el original en farsi. Esa traducción del farsi al inglés la hizo Laura en esa época, pero posteriormente
Shoghi Effendi tradujo muchos libros, entonces realmente hubo un aprendizaje y un acervo de un sistema de traducción, si podría decirse, que permite tener una profundidad mayor de las expresiones de Abdul-Bahá, de sus giros del lenguaje, como decía ella. Entonces, en el 2014 hubo una versión en inglés revisada profundamente con cambios y se publicó ese texto. Y así es como en castellano también, el año pasado, el 17 de agosto, se publicó esa revisión, o sea, ese texto ya revisado y totalmente con bastantes cambios en cuanto a la traducción, al lenguaje. Entonces, esa es, digamos, la última edición lista para este año sagrado y para que todos podamos buscarla. Posiblemente no la tengamos en físico, no podemos comprarla, capaz que sí, pero si no, bueno, es nuestra oportunidad para descargarla, buscarla, contestación a unas preguntas, seguramente podemos compartirla también en el grupo o por mail, imprimirla o leerla en digital. Es una excelente lectura, ya que son como pequeños capítulos de una variedad muy grande de temas. Pero les quiero contar un poquito también el contexto, de que realmente es casi como un milagro, ¿no? Realmente que haya podido salir este libro. Como les había contado, ese libro se recopiló entre 1904 y 1906. El Guardián describe ese periodo, más o menos entre 1901 y 1907, como el más turbulento y dramático en el ministerio de Abdul-Bahá. Quizás algunos de ustedes recuerden, especialmente los que han estudiado hace poco el libro 8, la primera parte, o hayan leído su libro. Esa época, las intrigas de Mirza Muhammad Ali fueron terribles. Realmente ese celo, la amargura que tenía, empezó a inventar historias de Abdul-Bahá para que se crea que él era una amenaza para el Imperio Otomano, ¿no? Empezó a hacer regalos a autoridades y todos para convencerlo de esto. Y es así que el propio sultán mandó investigarlo, ¿no? Fue así que en 1901 le dijeron, lo sacaron de Basji, que él tenía muchos asuntos en Basji, ¿no? Incluso la construcción del santuario del Bab, pero a la familia y a él los llevaron dijeron que no, que tienen que quedarse en la prisión en Akka, y ahí es cuando se quedaron en la casa de Abdullah Pasha. Ahora les voy a mostrar una imagen más o menos de la época. Y incluso con problemas, ¿no? Porque tenían que trabajar y todo y no podían hacerlo. Con guardias, con seguridad, con vigilancia. Llamaban a Abdul-Bahá para interrogatorios varias veces. Incluso vinieron barcos, ¿no? de Constantinopla para esa investigación. Y ya al final de ese periodo ya era inminente o iba a ser ejecutado o iba a ser realmente, o sea, enviado a algún lugar lejos, ¿no? de los amigos. Y había un barco en la bahía que ya se estaba acercando y sabían que esas eran las órdenes, algunas de las dos cosas. A él lo iban a arrestar y lo iban a llevar. Eran momentos muy, muy duros para la familia, para Abdul-Bahá, para los creyentes. Al final, justo hubo un atentado contra el sultán en Constantinopla y el barco dio la vuelta y se fue, ¿no? Y ahí empezó una época de mayor libertad para Abdul-Bahá y fue la época en que después pudo organizar sus viajes a Europa y Estados Unidos y dar esas charlas maravillosas que uno de los chicos nos compartieron. Bueno, ese era el contexto en donde Laura estaba con Abdul-Bahá. Voy a compartir la imagen de la casa.
Esta es la casa de Abdullah Pasha en 1920. Yo le estoy hablando de la época de 1904, donde Abdul-Bahá todavía no era libre, no tenía esa libertad. Entonces, porque nosotros conocemos, quizás algunos que han ido de peregrinaje o han visto imágenes, una casa que han restaurado, muy bonita, pero recordemos que esa época realmente era una ciudad-prisión, ¿no? Acá hay otra, esto es 1920, como les digo, como 10 años después de que Abdul-Bahá ya pudo liberarse, un poco más. Voy a comentarles un poquito algunas palabras de Shoghi Effendi y Baliuzi, que dejó un libro para la posteridad realmente sobre la vida de Abdul-Bahá. Shoghi Effendi decía que este libro es un auténtico acervo de las percepciones profundas de Abdul-Bahá. Expone las creencias básicas de la causa en un lenguaje llano y claro. Allí hallará la clase de todas las preguntas desconcertantes que agitan la mente del hombre en su búsqueda del verdadero conocimiento. Cuanto más se lee el libro con esmero y paciencia, mayores sus revelaciones y más plena la comprensión de su verdad y sus significados últimos. Realmente Shoghi Effendi dice que el servicio que hizo Laura es un servicio imperecedero para ser transmitido a la posteridad. Baliuzi también dice que en este libro, Contestación a unas preguntas, el genio supremo de Abdul-Bahá se manifiesta de forma abrumadora. Hombres que han dedicado preciosos años de su vida al estudio y la investigación, nunca han presentado los fundamentos de la vida y la creencia, las verdades básicas del universo y los principios fundamentales de la acción con tanta lucidez, coherencia como aquí es evidente. Y decía, inclusive hay que tomar en cuenta que estas palabras que pronunciaba Abdul-Bahá eran sin previa indicación, no es que preparaba la exposición. Su razonamiento, decía Baliuzi, era perfecto, es perfecto. No tiene igual, y por eso el Guardián la describe como un trabajo realmente imperecedero de este libro. Les voy a contar rápidamente también cómo fue la recopilación de este libro. Los que están en el grupo de WhatsApp, Eugenio ayer compartió un pedacito de esa introducción al libro que escribió Laura. Ahí podrán ver algunas cosas. Pero bueno, rápidamente voy a tratar de comentarles. Ella viajaba y se instalaba en esa casa, ¿no? Porque realmente los peligros eran enormes. Y apenas salía algunas veces con mucho cuidado y precaución al santuario de Baha'u'lláh para visitar y poder orar. Ella compartía con la familia, ¿no? Ella estaba ahí con Abdul-Bahá, con la familia sagrada. Y Abdul-Bahá realmente tenía una carga de trabajo enorme. Entonces solo tenía un tiempito para sentarse en el momento del almuerzo. Entonces se sentaban en la mesa a la 1:00. Después nos dejó el secretario un relato, decía a la 1:00 se sentaban y conversaban, ¿no? Laura presentaba sus preguntas que había estado pensando y Abdul-Bahá las respondía. Al principio Laura no manejaba muy bien el farsi, entonces como que pidió a alguien que le traduzca y ella iba tomando notas. Rápidamente la familia se dio cuenta, estas son notas muy valiosas, nosotros también queremos poder leerlas. Entonces se empezaron a dar cuenta de esto y Abdul-Bahá mismo pidió, bueno, que esté uno de los secretarios, y entonces él hablaba en farsi y el secretario en inglés, y ella escribía en inglés, pero al mismo tiempo que el secretario empieza a tomar notas en farsi también, ¿no? Porque esto era algo muy valioso. Ella al principio era algo que quería para su propio estudio, investigación y por ahí compartirlo, pero rápidamente se dieron cuenta de lo valioso de este esfuerzo. Y ella tenía la posibilidad, vivía en Francia, que era más cerca, y tenía la posibilidad de ir a instalarse, ¿no? Y se instalaba semanas o meses incluso. Abdul-Bahá, ella cuenta, ¿no? Que Abdul-Bahá mismo le dijo, te he ofrecido mis momentos de cansancio, ¿no?
entre tantas tareas, un momento que supuestamente es para descansar y relajarse un rato, ese tiempo lo dedicaba. Y no era fácil, ¿no? Porque eran preguntas muy profundas, algunas que no estaban clarificadas todavía para los amigos, y más para los amigos de Occidente, y encima el tema de la traducción y todo eso. Con el tiempo, ella era una persona muy inteligente, muy dedicada, y aprendió Farsi. Ella misma se dedicó a estudiar los escritos con la familia sagrada y todo, y aprendió Farsi, entonces fue un poquito más fácil, pero ya se había establecido como procedimiento que haya un secretario. En algún momento el secretario no estaba el yerno de Abdul-Bahá, y en algún momento que no estaban ellos, la misma hija de Abdul-Bahá se sentó y dijo, esto no podemos perder, entonces ella también ayudó en recopilar. Y eran diferentes preguntas de forma variada, amplia, ¿no? Pero después se ordenaron y se agruparon en temas para nuestra facilidad, ¿no? Como lectores. Este secretario, Younes Khan, decía que no era, a pesar de que había mucho cansancio, no era algo pesado realmente para Abdul-Bahá. Él lo hacía con mucha alegría. Y inclusive decía que en un momento, alegremente, con ese humor, esa alegría que mostraba y que nos contaron nuestros amigos clowns, decía que él le dijo, dice, es alentador que después de todo este trabajo al menos entienda los conceptos. Esto es refrescante. ¿Qué habría hecho si después de todo este esfuerzo yo todavía no comprendiera los temas? Ella también comentó que, con palabras muy dulces, dijo que en ocasiones podía hablar extensamente, pero a menudo, aunque el tema requiriese más tiempo, al cabo de unos momentos se le necesitaba en otra parte, de nuevo. Pasaban días e incluso semanas en que no tenía oportunidad de ilustrarme, pero yo podía muy bien tener paciencia, pues siempre tenía ante mí la mayor lección, la lección de su vida personal. En estas lecciones, él es el maestro que se adapta a su discípulo y no el orador o el poeta. Porque no es que él se sentaba a desarrollar el tema, ¿no? Eran respuestas expuestas de una manera para que ella pueda entenderlas, ¿no? Y para que por ahí cualquier persona pueda entenderlas, ¿no? Entonces también allí radica la belleza. Pero bueno, podríamos decir que sería más o menos como cualquier libro o relatos de los muchos peregrinos iban, tomaban notas y después compartían, pero no tiene esa característica. ¿Por qué? Porque realmente fue muy meticulosa. Ella era muy meticulosa, rigurosa. Inclusive en un momento se le dio permiso, llevó un taquígrafo para tomar notas mejor, llevó a una amiga Bahá'í, Ethel Rosenberg o algo así, que era una Bahá'í inglesa también, para que ayude. Y la recopilación era muy meticulosa. Y no solo eso, sino que una vez que se terminó de recopilar todo, se ordenó, uno de los secretarios hizo un borrador de todo esto y se lo pasó a Abdul-Bahá. Abdul-Bahá agarró su lapicera roja y él mismo revisó cada palabra, hizo los cambios que eran necesarios y firmaba al lado, ¿no? Ponía su sello y firmaba, y lo hizo 2 veces. Y después pidió que se haga se copie completo y lo volvió a revisar y en cada página puso su firma y su sello. Entonces el secretario Younes Khan explicaba que esta tarea representaba que podía ser considerado como un propio texto revelado, ¿no? Porque realmente el trabajo que se hizo llegó a ese punto de revisión y todo esto. Bueno, les voy a contar rápidamente también un poquito de Laura, porque es fascinante y eso serían horas, pero rápidamente. Laura Clifford Barney realmente rindió servicios muy grandes a la fe. Les cuento que cuando ella conoció la fe, en 1900, por nuestra amada May Maxwell, que nosotros tenemos realmente el honor de tenerla como mártir en nuestra tierra y de poder ir a orar en su lugar de descanso.
ella, como a muchos otros, enseñó a Laura Clifford Barney, y era ella muy jovencita. En sus primeros 20 y pocos años es que fue a hacer esta tarea. Tenía 20 y pocos años realmente. Era hija de una distinguida familia de académicos. Voy a poner la foto para que la vean. Es ella. Esta foto, la primera, correspondería a cuando ella era más jovencita, ¿no? Más o menos la época que conoció la fe y viajó a Haifa, sirvió y brindó estos servicios. Y aquí ya la segunda, un poco más grande. Inclusive ya tiene el apellido Dreyfus Barney, que es el apellido con el esposo, que ambos tenían el mismo apellido, Dreyfus Barney. Bueno, ella rindió, como les dije, grandes servicios, pero Shoghi Effendi establece, ¿no?, que ese servicio de este libro fue un servicio imperecedero. Abdul Baha, en alguna de sus tablas hacia ella, la nombra Amatul Baha, le dice que es su nuevo título, que es sierva de Baha, y le dijo, de ahora en adelante me voy a referir a ti con ese título, para que sepas esa posición. Younes Khan, este secretario, dijo que ella estaba dotada de un entusiasmo ávido por adquirir cualidades espirituales, atributos celestiales, y por eso es que le dio este título. Una aguda inteligencia, una naturaleza inquisitiva, la quintesencia de la pureza y la piedad. Ella venía de una familia muy millonaria, ¿no? Y imagínense, iba y se instalaba en una ciudad prisión, pero para ella realmente era un lugar en el cielo, estando cerca de Abdul Baha, estando cerca de la hoja más sagrada, ¿no? Y rendir los servicios que podía. Inclusive Abdul Baha le pidió que ayude a encontrar a alguien para que le enseñara inglés a Shoghi Effendi, que era un niño muy pequeño, y ella consiguió a alguien inglesa que pueda enseñarle. Enseñaba inglés a las hijas de Abdul Baha. Y bueno, después brindó servicios enormes, viajó a Irán y muchas otras cosas. Las charlas, los viajes de Abdul Baha lo acompañó, sirvieron como traductores junto al esposo, que posteriormente se casó. Les voy a mostrar un poquito más en detalle los temas del libro, ¿no? Para que ustedes después ya los puedan entrar a leer en profundidad, y como decía Shoghi Effendi, realmente estudiarlo. La parte 1, el título es sobre la influencia de los profetas en la evolución de la humanidad. Aquí toca temas de la existencia de Dios, la necesidad de los educadores universales, la historia de algunos de estos educadores, profecías que existen en los libros sagrados, especialmente la Biblia. La parte 2, así se llama, algunos temas cristianos, ¿no?, que son las preguntas que surgían de Laura y que eran necesarios para enseñar la fe también en el mundo occidental. Abdul Baha nos presenta nuevas interpretaciones de temas, ¿no?, como el bautismo, la Trinidad, la Eucaristía, la resurrección de Cristo y otros. La parte 3 se llama los poderes y las condiciones de las manifestaciones de Dios. Abarca el rango único de las manifestaciones, la fuente de su conocimiento, influencia, los ciclos universales, etc. La parte 4 se llama el origen y los poderes y condiciones del hombre. Habla de temas de la inmortalidad del alma, la naturaleza de la mente, la conexión entre el alma y el cuerpo. Es muy interesante esa sección. Ahora que hay tanta exploración del mundo y la gente por conocer el estado espiritual y nuestra naturaleza espiritual, realmente es muy importante que podamos estudiar estos temas. Parte 5, temas misceláneos, se llama, ¿no? Hay diferentes temas, bien profundos, espirituales y asuntos prácticos como inclusive relaciones laborales, las huelgas, castigos criminales y otros temas. Es muy agradable de leer porque es como una conversación en donde Abdul Baha le da esos giros y vuelve a presentar el tema a diferentes puntos para que se converse. No es un libro académico, ¿no? Tiene esa forma, ¿no?
Ahora veamos, para terminar, ya quizás, bueno, compartirles un poco que realmente esa época, Abdu'l-Bahá realmente dio la bienvenida a una oportunidad para llevar el mensaje a los amigos de Occidente, y este libro se convirtió en una herramienta esencial que ojalá nosotros, como creyentes en este año que recordamos a Abdu'l-Bahá, podamos estudiar junto con los otros libros básicos y esenciales, junto con sus charlas, y recordemos también cuán importante es el servicio de algunos de los amigos, como Laura, como su esposo Hippolyte, que fue el que tradujo en francés, y de todos los primeros creyentes a quienes Abdu'l-Bahá realmente, con quien él se sintió apoyado para poder diseminar y distribuir las enseñanzas de Baha'u'lláh, de su padre. Bueno, espero que los inspire, esta pequeña exposición los inspire a buscar el libro, bajarlo, leerlo, estudiarlo y compartirlo. Maravilloso, mis queridos. A ver si todos pueden, y si el coordinador general de la sala, Navid, nos permite, vamos a permitir que todos reactiven sus micrófonos y vamos a aplaudir a nuestra querida Gloria. Impresionante la charla, Gloria. Buenísima, muy buena, querida Gloria. ¡Bravo! Gloria. ¡Muy bueno! Me puse la cámara. Precioso. Muy, muy, ahí, eso, bravo. Excelente. Muchísimas gracias, Gloria.